Bueno. Bueno, el documento está, ya subí una versión aquí a los archivos del grupo. Todavía está en revisión. Ok, muy bien. Entonces, vamos a encontrarnos unos detalles por ahí seguramente. Bueno, el tema de la tesis es aplicaciones del modelo de permutaciones. Ok, en general nosotros, bueno, específicamente nosotros utilizamos el modelo de permutaciones para probar la consistencia de algunos enunciados relacionados con el axioma de elección. También, voy al resumen, también y justificamos unos teoremas. Un teorema es muy específico, un teorema que en general es útil en modelos de la teoría de conjuntos, y lo adaptamos para poder utilizarlo en el modelo de permutaciones. Solo es cambiar un par de cosas, no es muy difícil, pero bueno, el texto se compone de 6 capítulos. En el primer capítulo introducimos nociones básicas de teoría de conjuntos. Entre ellas, bueno, principalmente aclarar quiénes son los axiomas que estamos utilizando, su expresión simbólica, y otra cosa muy importante es la definición de los números ordinales, que es una generalización de los números naturales, que a su vez, bueno, es una herramienta muy básica en la teoría de conjuntos, sirve para estructurar y hacer, de hecho, nos da una herramienta muy poderosa que es la inducción transfinita y la recursión transfinita. Entonces es muy importante. Y otra de las cosas que describimos en los preliminares es el axioma de elección, algunas de las equivalencias básicas del axioma de elección, y especialmente las equivalencias o las versiones más débiles del axioma de elección que estudiamos, ¿no?, con el modelo de permutaciones. En el tercer capítulo estudiamos el axioma de fundación, que es un axioma que es, más que nada, es un axioma que se utiliza en teoría de conjuntos, que se utiliza para darle estructura a la clase de todos los conjuntos, y nosotros no lo utilizamos tal cual, porque el modelo de permutaciones se basa en una teoría de conjuntos con átomos, y los átomos, como nosotros los consideramos, no satisfacen el axioma de fundación. Sin embargo, aceptamos una versión más débil del axioma de fundación, que nombramos teoría de conjuntos con átomos. De hecho, ese es el nombre usual. En algunos textos, esta teoría de conjuntos con átomos considera técnicamente a los átomos como objetos de la teoría que no son conjuntos, pero que sí pueden pertenecer a conjuntos. Y estos objetos no tienen elementos. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, tenemos varios objetos vacíos, además del conjunto vacío. Sin embargo, nosotros optamos por otro camino, especialmente para que el llegar a la teoría de conjuntos con átomos simplemente fuera cuestión de agregar un axioma o de quitarlo. Si nosotros utilizáramos la otra teoría de conjuntos con átomos, tendríamos que modificar los otros axiomas. Tampoco es mucho problema, porque a fin de cuentas estas modificaciones se convierten en nuestros axiomas originales, si nosotros consideramos el conjunto de todos los átomos como el vacío. Entonces, pero bueno, nosotros optamos por simplemente añadir un axioma, que es simplemente añadir en vez de utilizar el axioma de fundación, utilizar una versión más débil que considera la existencia de átomos. En el capítulo 4, introducimos la noción de pruebas de consistencia de la teoría de conjuntos. Algunas nociones aquí no las demostramos y no las formalizamos, especialmente lo que específicamente es un modelo según la lógica matemática y la justificación de las pruebas de consistencia. Lo mencionamos un poquito en la introducción del capítulo.
Pero si nos saltamos un poquito digamos, estudio o teoría inicial que sirve para describir el cómo se entienden los modelos en general en la lógica matemática. Nosotros directamente saltamos a lo que son los modelos de la teoría de conjuntos, directamente definimos lo que son, cómo funciona una prueba de consistencia, y bueno, de ahí en adelante sí probamos algunas cosas, aunque damos por hechos algunos teoremas técnicos sobre modelos transitivos. Lo que no damos por hecho son las pruebas de consistencia. A partir de ellos, especialmente las pruebas de consistencia, en este capítulo hacemos las pruebas de consistencia de la negación del axioma de fundación, del axioma de fundación también. Entonces, con la prueba de consistencia de la negación del axioma de fundación, realmente lo que estamos haciendo es la prueba de consistencia de la teoría de conjuntos con átomos. Esto es importante porque nosotros queremos utilizar la teoría de conjuntos con átomos. Entonces, de la teoría de conjuntos inicial, que por cierto olvidé mencionar, era ZF-, es teoría de conjuntos sin elección y sin fundación. La teoría de conjuntos sin elección y sin fundación, probamos la consistencia de la teoría de conjuntos con átomos y de la teoría de conjuntos con fundación. Entonces, esta parte sí sí la completamos la prueba de consistencia. Y luego, esta parte, el capítulo 5, se dedica especialmente a probar un teorema muy técnico relacionado a modelos transitivos de la teoría de conjuntos. Básicamente, el teorema dice que si tú tienes, bueno, ciertas clases transitivas que son cerradas bajo una colección de operaciones llamadas operaciones de Gödel. Si tú tienes una clase transitiva cerrada bajo operaciones de Gödel, entonces, bueno, bajo otras condiciones también, pero especialmente esas, entonces tú vas a tener que ese modelo, bueno, que esa clase modela la teoría de conjuntos con átomos. Bueno, este teorema se suele usar en otro modelo y se suele utilizar la versión de que modela la teoría de conjuntos con fundación. Se suele utilizar para probar que L, que es otro modelo interno muy parecido en cómo se construye al modelo que hicimos aquí, pero la versión es para ZF. Como digo, realmente no hay mucha diferencia, solo hay que hacer un par de modificaciones a la prueba y listo. Bueno, una vez teniendo eso listo, tenemos el modelo de permutaciones finalmente. Ahora sí, el modelo de permutaciones lo presentamos. Damos las definiciones, las propiedades básicas del modelo, cómo funciona, un poquito cómo identificar cuando un conjunto pertenece o no a la clase transitiva relacionada al modelo de permutaciones, y probar que la clase está generada que le llaman modelo de permutaciones antes de decir de demostrar que en realidad es un modelo de la teoría de conjuntos con átomos. Realmente demostrar que en efecto es un modelo no se vuelve tan complicado porque solo tenemos que probar que es cerrado bajo las operaciones de Gödel, porque ya tenemos ese teorema. De hecho, todo este capítulo es para facilitar esa parte. Realmente ya no hay mucho problema para demostrar que el modelo de permutaciones en efecto es un modelo de la teoría de conjuntos con átomos. Después de eso hicimos algunas cosas más. Utilizamos un modelo muy específico porque los modelos de permutaciones, la idea de los modelos de permutaciones es dar un sistema muy flexible para construir diferentes tipos de modelos, todos basados en la misma construcción, pero es muy flexible y podemos testear diferentes nociones del axioma de elección. Y bueno, negaciones, ¿no? De nociones relacionadas al axioma de elección. Entonces, nosotros estudiamos este modelo, el segundo modelo de Frankel, y hicimos otro, pero este no lo añadimos, pero va muy relacionado con la parte de clases de finitud. Las clases de finitud son nociones de finitud. Bueno, existe una diferencia entre objetos finitos y otros objetos finitos, es decir, la finitud no se define de una manera tan clara si no hay axioma de elección. ¿Ok? Sí, la finitud tal cual sí se define bien, pero el problema es que hay otras nociones que normalmente son equivalentes a ser finito,
y que una vez nosotros entramos a un mundo sin axioma de elección, cabe la posibilidad de encontrarnos con objetos que satisfacen esas equivalencias a ser finito, pero que no son finitos. Entonces, como que se abre todo un apartado de objetos extraños que tienen propiedades de conjuntos finitos, pero que no son conjuntos finitos. Entonces, por eso les llama clases de finitud. Son, digamos, es no creo que sea muy correcto decirlo de una manera, pero creo que quise ser un poco ilustrativo relacionarlo con el hecho de que existen diferentes tipos de infinitos, diferentes tamaños cardinales de tamaño distinto, infinitos, y en este caso, sin axioma de elección, tenemos conjuntos finitos, ¿no? De clases distintas. Entre otras cosas que hicimos fue dar un contraejemplo del teorema de Ramsey, todo dentro del segundo modelo Frankel, y dar un espacio vectorial que no tiene base. Bueno, eso sería la introducción de lo que vamos a hacer. Ya con eso expliqué un poquito el resumen del trabajo. En realidad, la idea es probar la consistencia, a partir de ZF menos, probar la consistencia de algunos enunciados relacionados al axioma de elección. Especialmente el teorema fundamental del álgebra lineal, bueno, la negación del teorema fundamental del álgebra lineal y la existencia de distintas clases de finitud. Entonces, no sé si, bueno, todo esto fue nada más el resumen. No sé si hay alguna pregunta que quieran que conteste antes de continuar. Pues yo creo más bien ya que veamos los detalles, ¿no? Más, más en concreto. Ok. Bueno, en la introducción, como les decía, mencionó, bueno, aquí es todo lo que se acabó de decir. En los preliminares, perdón. Bueno, aclaramos las definiciones y proposiciones básicas de teoría de conjuntos que se utilizan aquí, y nociones básicas de los axiomas y del lenguaje de la teoría de conjuntos. Algo que tiene la teoría de conjuntos es que se formaliza con lógica de primer orden, y entonces pues podemos definir lo que es el lenguaje dentro de la teoría de conjuntos y podemos describir sus axiomas con precisamente lógica de primer orden. Hablamos un poquito de lo que es un lenguaje, apelando un poquito más que nada a la intuición, sin ser demasiado formales. Símbolo simplemente es cualquier carácter. Y bueno, al tener un lenguaje formal, las reglas de formalización de fórmulas son aquellas, es como una especial, es un algoritmo a fin de cuentas que nos dice qué cadenas de caracteres, de elementos del alfabeto de nuestro lenguaje son, bueno, tienen o no tienen sentido, ¿ok? Dentro del lenguaje. Entonces, una teoría está compuesta por un lenguaje y un conjunto de axiomas, donde los axiomas son ciertos tipos de fórmulas del lenguaje. Entonces, la teoría de conjuntos está formada por el lenguaje definido por este alfabeto. El alfabeto no es más que los símbolos básicos de la lógica proposicional, luego los cuantificadores también, paréntesis, y bueno, ya con respecto a la teoría de conjuntos, especialmente las relaciones de pertenencia y de igualdad, y una cantidad numerable de variables. Bueno, estos símbolos ya todos los conocemos. Lo divertido es que se puede definir específicamente lo que tiene sentido, las palabras que tienen sentido, las palabras que se pueden formar con estos símbolos que tienen sentido dentro de la teoría de conjuntos, utilizando una definición recursiva. Las fórmulas en nuestro lenguaje se definen mediante las siguientes reglas. Si X y Y son variables, entonces X pertenece a Y y X igual a Y son fórmulas. Y pues haciéndolo recursivamente, si las cadenas o palabras phi y tau son fórmulas y X es una variable, tal que la cadena cuantificador universal X no aparece en phi, entonces
Negación phi es una fórmula, la conjunción de phi con tau es una fórmula, y bueno, realmente es como componer con los símbolos básicos de la lógica cuantificacional, y eso sigue siendo una fórmula, ¿no? Así se define recursivamente lo que son las fórmulas. Las fórmulas, a su vez, son objetos matemáticos, satisfacen ciertas propiedades, pero estas propiedades forman parte de la metateoría, no forman parte de la teoría de conjuntos en cuestión, o de la teoría que se describe con estas fórmulas en cuestión. Entonces, bueno, eso es importante aclararlo para no confundirse un poquito. Es un poquito como cuando hablamos de un lenguaje, cuando estamos estudiando un lenguaje, o sea, por ejemplo, cuando estamos estudiando español, usamos español, ¿no? Para estudiar español, y no es porque el español dependa de lo que nosotros digamos o no gramaticalmente del lenguaje, sino que es algo un poquito más complejo, pero al momento de estudiarlo nosotros podemos llegar a entender más cosas, incluso aunque utilicemos el mismo español para estudiarlo. Y este es el caso de las matemáticas, bueno, de la lógica matemática, especialmente la teoría de conjuntos, es un poquito, bueno, a veces puede ser un poquito curioso el hecho de que, ok, estamos definiendo lo que es la teoría de conjuntos, pero estamos usando conjuntos, ¿no? Aquí es un conjunto de símbolos, ¿ok? Pero bueno, esto solo es una cuestión ya más, no sé si decir a nivel filosófico de la metodología, de cómo se estudia la lógica matemática y los lenguajes en general. Pero no debe haber ningún problema. A veces se consideran, bueno, sí, se consideran a veces como acercamientos considerando, no sé, por ejemplo, que la metateoría es completamente finitista, no sé, para darle como cierta validez, pero por nuestra parte no hablamos mucho de eso, ¿no? Simplemente hacemos matemáticas. Entonces, ¿sí? Bueno, nada más un comentario. Es que el detalle es que, pero obviamente, teoría de conjuntos lo pensamos como una teoría de colecciones, ¿no? Ahora, bueno, si te vas un poquito para arriba, Sí, claro, dale para arriba. claro. No, a ver, pero para abajo. A ver, donde tenías el conjunto de los símbolos que vas a usar. Aquí. Ajá. Ok. Este es el detalle. Si utilizas ZFC puro, Ajá. entonces, bueno, ignoremos las variables, ¿no? Las variables vamos a dejarlas afuera. Consideremos nada más los constantes. Tienes el conjunto de tus símbolos constantes, ¿no? Ajá. Pero de acuerdo a ZFC, pues eso no es un conjunto, ¿no? Porque, a ver, digamos, el conjunción, ¿es un elemento de disjunción, sí o no? ¿Es un elemento de qué? De disjunción. ¿De disyunción? Ajá. La Porque cada conjunción. vez que tienes, en teoría de conjuntos, si tienes dos conjuntos, puedes preguntar si uno es un elemento del otro, ¿no? Sí, no tiene sentido No preguntar tiene eso. sentido, ¿verdad? La pregunta no tiene sentido. Entonces, de aquí realmente es una colección, no es un conjunto en el sentido de ZFC. En el lenguaje de ZFC, estos símbolos ni tan siquiera existen, no tienen sentido. Entonces, en tu metateoría, lo que sí se vale es utilizar colecciones finitas. Entonces, desafortunadamente, tenemos la mala costumbre de escribir estas colecciones con el mismo lenguaje que si fueran conjuntos y eso crea la confusión que tú estás diciendo. Pero en general, como tú dices, ¿no? Desde un punto de vista así metateórico, filosófico, colecciones finitas las sabemos cómo manejar, ¿no? Y tratar de formalizar colecciones finitas pues no se puede, ¿no? Porque te quedas en un ciclo sin fin, o sea, nunca puedes acabar de formalizarlo todo. Pero cualquier finitas, sí lo puedes, símbolos definitivamente sí lo puedes, y las variables, bueno, No en puede ser general, mucha gente le gusta decir, pues vamos a fijar mis variables de una vez por todas, pero las variables las puedes declarar, ¿no? Como en un lenguaje de programación, ¿no? En un lenguaje de programación, uno dice, mi variable va a ser un entero, ¿no? Mi variable va a ser algo. En el lenguaje de teoría de conjuntos, lo único que puede ser es conjunto. Entonces, cada vez que introduces una variable, la puedes simplemente declarar y decir, este va a ser un conjunto y pues ya está. Entonces, desde el punto de vista así como metateórico. Ok, sí, sí, de hecho no consideramos mucho esos detalles, pero sí estoy consciente de ellos. Por ejemplo, ahora se hablan
también de que sí, pues vas extendiendo el lenguaje conforme vas usando variables, ¿no? O dices que, bueno, precisamente por esto de que suelen querer que sea como numerable la cantidad de variables, suelen decir también que es potencialmente infinito. Pero por otra parte, pues puedes decir que estás usando a fin de cuentas teoría de conjuntos, porque lo que podrías hacer es precisamente formalizarlo así, de manera finitista. No se puede formalizar lo finito. Sí. Bueno, o sea, sí se puede, pero es una tarea que ya no tiene caso. Pero una vez tú utilizas lo finito para formalizar la teoría de conjuntos, ahora sí puedes utilizar la teoría de conjuntos para formalizar la teoría de conjuntos en sí misma. Entonces, no hay ningún problema, no creo que haya ningún problema con considerar a esto como un conjunto, pero no de la teoría de conjuntos que estamos estudiando. No, pero bueno, o sea, el detalle es que Pero en o sea, principio se sí. puede hacer, pero es algo como que digo, pues, no tiene mucho de qué decir. O sea, obviamente, el detalle es que como la teoría de conjuntos es un lenguaje muy rico, uno puede escribir, tratar de escribir, puedo formalizar como los axiomas, ¿no? Tratar de formalizar la lógica de primer orden en términos de teoría de conjuntos. Pues sí, pero lo hiciste primero al revés, ¿no? O sea, formalizaste teoría de conjuntos utilizando lógica de primer orden. Entonces, o sea, para mí como que sí es importante separar como que es la parte formal de la parte informal, ¿no? O sea, no confundir la metateoría Sí, claro. la metateoría y la teoría. Sí, Entonces, en tu metateoría, o sea, tienes este conjunto, ¿no? O sea, tienes este lenguaje, tienes estos símbolos que vas a reconocer. El significado de los símbolos, pues, estará dado por tus axiomas. Y con respecto a las variables infinitas, o sea, al final de cuentas, cuando tienes una demostración, cualquier demostración que tú escribas, pues nada más vas a tener un número finito de símbolos, ¿no? Porque pues te va a caber en un espacio finito de papel. Entonces, o sea, todo al final de cuentas es finitista, ¿no? O sea, la metateoría, casi siempre, o sea, el detalle es que siempre y cuando tus colecciones sean finitas, lo puedes utilizar en una metateoría, finitista, y nadie te va a reclamar, nadie te va a decir que no. sí. Si empiezas a tratar de decir, voy a definir ZFC en términos de ZFC, pues sí van a decir, bueno, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Sí, lo que yo quería decir es que una vez que nosotros estamos conscientes de que se puede formalizar la teoría de conjuntos con metateoría finitista, entonces ahora sí, pues ya tenemos teoría de conjuntos, entonces ya está formalizada, pues podemos usarla para formalizarla a sí misma. No lo digo tanto como porque pretenda que es así, sino porque es, bueno, yo mientras estaba haciendo esto, sí le llegué a tomar demasiada importancia, pues precisamente a esta cuestión, no sé, llamarla metodológica, de cómo se estudia la lógica. Sí. Y me di cuenta que creo que es un poquito más práctico a la larga. En principio es confuso, pero al menos yo siento que es más práctico a la larga simplemente considerar que tienes dos teorías de conjuntos. Una ya formalizada con la metateoría finitista y la otra formalizada mediante la teoría de conjuntos. Creo que simplemente es una cuestión de cómo, o sea, realmente es como que pasa aquí adentro, pero en el papel es lo mismo. Sí, pero Pero luego tienes problemas, porque cuando haces eso tienes dos teorías de conjuntos. ajá, Y entonces vas a tener dos enunciados, uno en tu teoría y otro en tu metateoría. Y estás pensando que te dicen lo mismo, pero no, sí, no no. te dicen lo mismo. Entonces, vas a tener interpretaciones en las que un enunciado, aunque pareciera que se escriben el mismo, en una interpretación te dice otra cosa y en otra interpretación te dice otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes por ejemplo, decir ZFC con el axioma de que ZFC no es consistente, pues es consistente, ¿no? Y dice uno, pues si es consistente, ¿cómo va a ser consistente que lo consideres que no es consistente? Sí, porque la hora que estás haciendo las interpretaciones, tus interpretaciones ya están diciendo cosas distintas. Entonces, el detalle es que, o sea, en lógica tienes que tener mucho, mucho cuidado con la teoría y la metateoría, Sí, sí. porque si no, vas a decir cosas que crees que dicen una cosa, pero realmente dicen otra. Ujú. Bueno, en cualquier caso, seguimos adelante. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy padre. eh, la parte de la formalización, porque sí hay ciertos
O, por ejemplo, si hay puede haber personas que realmente crean, o no sé, entiendan a la teoría de conjuntos como algo que realmente existe y crean que la formalización es otra cosa aparte y sí consideren como válido, no sé. No sé, hay como unas cosas extrañas. Pero bueno, luego si nos ponemos a hablar de eso, toda la... Yo estoy bien interesado con su plática, ¿eh? No sé. Sí. Es que si nos vemos, no, si nos no. Le voy al profe Raúl. Sí, mejor no. Vamos a seguir con la parte de matemática. Bueno, sí, de hecho, sin duda es muy importante diferenciar entre la teoría y la mateoteoría. Cuando estamos hablando de propiedades de fórmulas, cuando estamos hablando de cualquier cosa que tenga que ver con cómo funcionan las fórmulas de la teoría de conjuntos, estamos haciendo metateoría. Y es muy importante, sobre todo aquí en lógica, porque es importante el cómo son las fórmulas y el qué fórmulas usamos para describir ciertos conjuntos. Tiene relevancia, no es algo que se quede aparte. No tiene nada más uno como objetivo formalizar. Tiene un objetivo realmente útil al momento de trabajar con la teoría de conjuntos. Entonces, bueno, eso ya lo vamos. Eso, de hecho, de eso se trata el capítulo 5, es como estudiar mucho conceptos relacionados con propiedades de las fórmulas. Entonces, bueno, como parte del estudio de las fórmulas, definimos lo que es una subfórmula de una fórmula, que es simplemente una fórmula que está encajada en otra. Bien, aquí como quiera pusimos una definición formal. Phi es una subfórmula de phi. Si la negación de psi es una subfórmula de phi, entonces psi también lo es. Si la conexión entre psi1 y psi2 es una subfórmula de phi, donde alfa es cualquier conectiva lógica, entonces psi1 y psi2 también lo son. Y bueno, si tenemos existencial de x de psi, entonces es una subfórmula de phi, entonces psi también lo es. ¿Okay? Es una definición recursiva también. Cualquier subfórmula de una fórmula es a su vez una fórmula. ¿Okay? Estas notas, bueno, realmente todo lo que está en los preliminares no lo probamos, lo dejamos así, pues precisamente porque son preliminares, son cosas que ya consideramos, pues, conocidas, ¿no? O a partir de las cuales empezamos a estudiar. Aquí hay un ejemplo, por si no quedó claro lo de las subfórmulas. Si A es igual a X, bueno, perdón, A igual a X y X en A en conjunción con X contenido en A, son subfórmulas de para todo A en A igual a X o A en X y X en A y X subconjunto de A. Aquí usamos otro símbolo, todavía no lo definimos, abuso un poquito en esta parte de eso, de usar símbolos que todavía no defino, pero pues es con la promesa de que después vamos a ver qué significan. Aquí realmente solo es un ejemplo. Y esto, al no formar parte del lenguaje, debe considerarse como una abreviación, no como que hayamos añadido el símbolo. Aunque bueno, también se podría ver como si lo añadimos, pero en principio nosotros estamos considerando que esto es una abreviación. ¿Qué significa? Que para todo y en X, y pertenece a A. Es una abreviación de eso, simplemente. Una variable X se dice que es acotada en una fórmula phi, si hay una subfórmula psi de phi, tal que existe X tal que psi, es su fórmula de phi. O para todo X tal que psi, lo es. Y X ocurre precisamente en existe X tal que psi, o para todo X, psi. A esta ocurrencia de X en phi se le llama ocurrencia acotada. Básicamente, ser una variable acotada es que hay un cuantificador que te domina. ¿Sí? Y con ocurrencia nos referimos ocurrencia es como identificar en qué parte de la fórmula aparece X, porque X puede aparecer en varias partes, entonces las diferenciamos, porque X puede suceder que esté acotada en una parte de la fórmula, pero que no esté acotada en otra. Eso lo permitimos. Podríamos no permitirlo, pero realmente no pasa nada. Simplemente, por ejemplo, de hecho creo que aquí hay un ejemplo. No, aquí hay un ejemplo. Bueno, sí, simplemente ser acotado es que estás dominado por un cuantificador. Diremos que una ocurrencia de X en phi es libre si es no acotada. Diremos que X es una variable libre de phi si ocurre de manera libre en phi.
Es decir, si no es, si en la parte en la que está X de la fórmula, X como ocurrencia no está dominado por un cuantificador, entonces decimos que es libre. Y diremos que es una variable libre de la fórmula si ocurre de manera libre en phi. Esto es importante porque al momento de tratar con propiedades, o sea, al momento de nosotros querer, digamos, evaluar conjuntos en propiedades, pues estas propiedades tienen que tener, o sea, esa evaluación tiene que ser en los variables libres, porque son las variables que no están siendo utilizadas por cuantificadores. Los cuantificadores hacen que esa variable ya no sea susceptible a ser sustituida por un conjunto. Por ejemplo, la fórmula para todo A en la mayúscula, esto de nuevo es una abreviación de para todo A, si A está en A, entonces A igual a X o A en X. Es también un poquito abuso de notación, porque pues es una abreviación. Pero bueno, tiene una variable acotada A, porque está dominada por un cuantificador. Y todas sus ocurrencias son acotadas, porque todas sus ocurrencias suceden adentro del dominio del cuantificador. También tiene dos variables libres, X y A, porque X aparece y no hay ningún cuantificador que lo esté dominando. De igual manera, A no hay ningún cuantificador que lo esté controlando, que esté hablando de él, ¿no? Entonces, bueno. Por otro lado, la fórmula para todo A en A, tal que A es igual a X, o A en X, o A igual a también tiene la variable libre acotada A. Tiene una ocurrencia de A acotada, pero también tiene ocurrencias no acotadas, que es en el caso de la derecha. Entonces simplemente ahí no pasa nada, simplemente ahí ocurre de manera libre y se vuelve una variable libre. Sin embargo, al momento de sustituir, por ejemplo, si yo sustituyo en esta fórmula, yo digo, yo quiero que A sea el conjunto vacío, yo nada más voy a sustituir donde A sea libre, no voy a sustituir en donde esté acotada. ¿Okay? Simplemente es hacer eso y eso forma parte de la definición de sustitución. Para hacer mención de una fórmula, ¿no? Digamos, declararla o ponerla como en juego o hablar de ella, y hacer explícito que sus variables libres están entre x1 hasta xn, es decir, no todas estas variables tienen que ser variables libres de phi, pero sí las variables libres de phi tienen que ser tienen que estar entre ellas. Usamos esta notación, ¿no? Decimos sea phi de x1 hasta xn una fórmula. Y ahí estamos diciendo, ¿quiénes son las variables libres de phi? Pues son estas, o están entre estas. Por ejemplo, si phi se define como x pertenece a y, podríamos mencionar a phi como phi de xy, x1 hasta xn, donde podemos agregar tantas variables x sub i como necesitemos. Esto es muy útil. Esto es útil, es útil porque le da flexibilidad al cómo hablamos de las fórmulas. De hecho, es importante, aquí lo menciono, es importante cuando utilizamos fórmulas para escribir un conjunto, por ejemplo, para la fórmula phi de x, y, z, definida como x en y, si z es una variable distinta de x y y, entonces, para todo x minúscula y y minúscula, el conjunto z, x, tal que phi de x, y, z, es igual a x. ¿Por qué? Porque z siempre y cuando, claro, x si no pertenece a y, entonces esta cosa se vuelve así. Bueno, la definición de sustitución, esta no la hacemos de una manera tan formal, simplemente es cambiar las variables correspondientes. Pero sí se puede definir de manera formal, recursiva, de hecho, como las otras definiciones. Hablarle para arriba, en esa sustitución, estás que tus y1 y yn son expresiones o son variables. No, son variables por el momento. Son variables, entonces estás haciendo aquí lo que se conoce como alfa equivalencia, ¿no? La verdad desconozco el término. Ok, sí, era lo que te iba a preguntar. Alfa equivalencia quiere decir que el significado de tus fórmulas, pues obviamente no depende de las variables que utilizas. No.
Entonces, en este caso, con esta sustitución, estás diciendo que el significado de tu fórmula, ¿no? Phi x1, xn, Ah. y phi de y1, yn, pues es el mismo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso decimos que las dos fórmulas son alfa equivalentes, ¿no? Y por tanto tienen el mismo significado. Ya, ok, sí. Ok, sí. He considerado eso, pero no sabía que se llamaba de esa manera. Ujú. Pero bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna diferencia, pero a nivel sintácticos solamente pues hay que tener cuidado porque si Sí, el conjunto los definimos pero a utilizando nivel, una variable y otra, o sea, a nivel ¿sí? sintáctico, hay que tener cuidado y otra vez viene parte de la metateoría. Sí. Al final de cuentas, lo que quieres es que, bueno, quieres formalizar todo lo que no sea completamente intuitivo, ¿no? Completamente formal. Entonces, en principio, o sea, para entender una demostración, deberías de poder aplicarla, ¿no? Y tienes que simplemente seguir las reglas, ¿no? Y pues terminarla, ¿no? O sea, no tienes que pensar en nada, no lo tienes que poder terminar de manera automática. Ujú. Entonces, una manera de poder checar eso es, por ejemplo, si una computadora puede revisar tu demostración y decir está bien o está mal, ¿no? Porque las computadoras no piensan, ¿no? Nada más hacen lo que les dicen. Entonces, las computadoras pueden detectar alfa equivalencia. Claro. Entonces, no te tienes que preocupar por eso, ¿no? Entonces, lo puedes Sí, poner parte de tu metateoría. sí. De hecho, sí, sí. Al final, no es algo que nos quite el sueño, ¿verdad? El, sí. Pero bueno, hice esto precisamente porque después sí hago una definición que sí se vuelve relevante, que es ahora sí la sustitución de, de fórmulas dentro de fórmulas o incluso de operadores, y se hace de manera recursiva y se hace a partir de esto como caso base. Pero, y bueno, ahí sí hay un cambio, ¿no? De significado. Pero sí, sí, realmente no debe haber ningún problema, ¿no? O sea, si nosotros, básicamente, si nosotros, o sea, agarramos dos fórmulas que aparentemente sintácticamente son distintas, tenemos phi, phi es distinta de phi prima, pero tenemos que, no sé, si nosotros le ponemos las variables libres de phi prima a phi, entonces resulta que son iguales, pues entonces tenemos eso, ¿no? De alfa equivalencia. Otra manera, todavía más, o sea, considerando ya la semántica del lenguaje, no sé si sea correcto decirlo, esto no lo estoy inventando ahorita, pero podríamos decir, son iguales si al ver, si para todo conjunto, bueno, si para todo conjunto X podremos decir, son equivalentes si al definir conjuntos con estas fórmulas son iguales, ¿no? Eso podría ser una opción. Bueno, aquí sería igual a X. Bueno, no sé. Pero realmente, Es lo mismo, ¿no? Porque demostrar que, o sea, para demostrar que esos conjuntos son iguales, lo que tienes que demostrar es que si un elemento está en uno, pues está en el otro, sí, ¿no? Y lo que terminas haciendo, pues es que estás cambiando tus variables, ¿no? Y dices que es lo claro. mismo. Entonces, al final de cuentas, esos conjuntos son iguales precisamente por alfa equivalencia. Bien. Ok. Bueno, más adelante presentamos los axiomas de teoría de conjuntos. Estos son una colección de fórmulas sin variables libres. Diremos que una fórmula sin variable libre phi se cumple, entre comillas, y aquí pues, dando la intuición, y esta se deduce lógicamente de esos axiomas. Optamos por no formalizar el concepto de se deduce, aunque sí se puede formalizar, ya sea, bueno, con lógica, se puede definir lógica de primer orden y se puede definir lo que es una demostración. O, por otro lado, se puede hacer de manera semántica, utilizando modelos de la lógica, pero optamos por no poner eso. De hecho, aquí está, formalizar el concepto de deducción lógica en la teoría de conjuntos está fuera de los objetivos de este trabajo, pero el lector puede consultar a Anderton del 2012. Bueno, otra noción que usamos, bueno, aquí está, bueno, pero esto es a nivel semántico. Tenemos que dos fórmulas, phi y psi, con a lo más n variables libres, son equivalentes si se cumple que, dado cualesquiera x1 hasta xn, al evaluar en las sustituciones,
estos son equivalentes, ¿no? Esto ya es a nivel semántico porque sintácticamente pueden tener otras dos formas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto, no sé, puede tener la forma X en Y o X igual a X igual a Y. Y este, no sé, puede tener la forma, no es cierto, X en Y, implica X igual a Y, ¿no? O sea, sintácticamente son distintas, pero semánticamente son las mismas. Cosa. Entonces, diferenciamos, bueno, hacemos notar, ¿no? Esta equivalencia. Y hablamos también sobre propiedad de fórmulas. Una propiedad de fórmulas chi es una propiedad semántica si el hecho de que se cumpla en una fórmula implica que se cumple en cualquier otra equivalente a ella, ¿no? Respeta la partición, o bueno, está bien definida en la partición del lenguaje por la semántica del lenguaje. Ok, pero a ver, ¿cómo defines una propiedad de una fórmula? Es una cuestión ya de la metateoría. Sí, pero es que el detalle es que dijiste que estabas haciendo lógica de primer orden. Si estás hablando acerca de propiedades de fórmulas, ese es un enunciado de segundo orden. Sí. Entonces, ¿qué onda? Sí, es algo que pasa. ¿Algo que no, No. Bueno, se puede formalizar, pero es algo que se usa. De hecho, necesitamos una noción. Esto lo hacemos, nos metemos en estos problemas, porque necesitamos este argumento. Podríamos formalizar este argumento apelando a la intuición, supongo. Pero bueno, se conoce como inducción sobre fórmulas. Y a lo mejor una vez viendo esto, a lo mejor opina que Y de pues igual dices que esto es forma. un teorema. ¿Cómo va a ser esto un teorema si no lo estás definiendo? Bueno, vamos a decir que es un principio y ahorita vemos en qué categoría lo ponemos. La idea es que este argumento es muy importante, porque ahorita en el capítulo, de hecho todo esto lo añadí por el capítulo 5, si no, no hubiera añadido nada de fórmulas, todo hubiera sido un poquito como de pura teoría de conjuntos, pero necesito hacer inducción sobre fórmulas. Es un argumento que se usa mucho. A ver, entonces, a ver, por ejemplo, en la definición 2.24 estás diciendo que la propiedad de fórmula es una propiedad semántica. Si una Esencialmente propiedad lo que quieres decir, a ver Ajá. si deja ver si lo puedo entender de manera correcta. Yo creo Ah, que ok, consideramos, estamos formalizando utilizando teoría de conjuntos. sí, pero Ok. vamos a hacer esto. ¿Ok? Ajá. Tienes tus fórmulas, ¿no? Ajá. ¿Tus fórmulas van a tener variables libres o no tienen variables libres? Pueden tener o no tener. Pueden tener o no tener. Ok. Entonces, ese es el detalle. No lo has mencionado aquí, pero como te había dicho, las variables no las puedes nada más poner porque sí, no, o sea, las tienes que declarar. Entonces, seguramente no lo viste, o probablemente no lo viste aquí, pero en general, en lógica se maneja lo que se llama como contextos. Ok. Como lógica de primer orden es muy rico porque tenemos los cuantificadores. Ajá. Muchas veces pareciera que no estamos utilizando contextos, pero sí siempre lo estamos utilizando. Ajá. Entonces, en una fórmula, cuando tus variables son libres, lo que quieres decir es que tus variables están en el contexto. Tus variables son libres. Ok. Ok. Entonces, lo que estás considerando estás considerando tus fórmulas, ¿no? Entonces, te fijas un contexto, ¿no? En tu contexto tienes tus variables que son libres y eso es lo que se llama sequent, subsequent, consequent, subsequent. La parte de la izquierda, ¿no? Que se llama el contexto y la derecha que se llama el consequent. Bueno, es el enunciado que quieres decir, ¿no? La proposición que tienes escrita, ¿no? De alguna manera, ¿no? Utilizando estas variables. Ok. Ahora, cuando uno habla acerca de teoría de demostraciones de una manera más formal, lo Ujú. único que puede hablar es de alguna manera hablar del tipo de las demostraciones de cierta proposición. Del tipo de las Entonces, demostraciones de cierta proposición. de alguna manera es un poco como teoría de conjuntos, pero está a un nivel meta, ¿no? O sea, Ah. se puede hacer. Ok. Entonces, en ese caso puedes hablar acerca de la categoría
formada por tus proposiciones. Sí, por proposiciones. Entonces, tus objetos son proposiciones y tus morfismos son demostraciones de una proposición utilizando el otro. Sí. Entonces, dos proposiciones son equivalentes si existe una demostración que vaya pues, en una dirección y en otra dirección. Sí, un morfismo. Ok. Entonces, el detalle es que obviamente, pues, en principio para que sea isomorfismo tendrías que demostrar que la demostración en un lado y la demostración en el otro lado te da la identidad. Pero usualmente piensas que cualesquiera dos demostraciones de tu proposición pues, son equivalentes, ¿no? Porque lo único que te interesa es si lo puedes demostrar o no. Sí, pero no. Sí. ¿Sí son equivalentes las demostraciones? No, pues es que, o sea, tienes dos demostraciones de una proposición. Claro. Pero... Entonces, a fuerzas dices son equivalentes, porque lo único que me interesa es si mi proposición tiene demostración o no. ok. Bueno. Entonces, a fuerza las haces equivalentes. O sea, Ok. agregas esta condición en proposiciones, Vamos todas es las... decir, el tipo de las demostraciones satisface esta propiedad de que se dice que es -1 truncado. Ajá. Quiere decir que cuando tienes dos de estas demostraciones, automáticamente dices, van a ser equivalentes para mí, porque lo único que me interesa es si mi proposición tenía demostración o no. Claro. Ok, entonces una vez que haces esto, pues lo que tienes es una relación de equivalencia en tu categoría, ¿no? De las proposiciones, ¿no? Porque son las que son lógicamente equivalentes. Sí. Entonces, cuando tienes esta fórmula, ¿no? Esta propiedad de una fórmula, pues realmente lo que tienes es un funtor. Sí. ¿No? Entonces estás mandando objetos a objetos y quieres que las demostraciones, pues obviamente las quieres acarrear. Morfismos a morfismos de demostraciones. Simplemente las reescribes, ¿no? Utilizando tus nuevos símbolos y pues te va a dar otra demostración. Y que tu propiedad sea semántica, lo que quiere decir es que efectivamente, si tienes dos objetos que son equivalentes, entonces las imágenes de tu funtor pues también van a ser equivalentes, ¿no? O sea que efectivamente esto es un funtor, ¿no? Que de veras sí depende nada más del significado. Entonces, o sea, sí, o sea, como te digo, toda esta parte de la metateoría, o sea, no está tan trivial, ¿no? O sea, no la puedes nada más aventarla así debajo de la alfombra, pero bueno. Ok, bueno, de manera informal, pues vamos a decir que... Sí, es que... Sí se sale un poquito de... Sí, obviamente. No, y como que es un está poquito difícil limitado a como la declarar las cosas. Sí. Es un poquito difícil como declarar las cosas, así nada más, o bueno, no. Encontrar la manera correcta de declarar las cosas sin que... O sea, son cosas que a fin de cuentas son argumentos que a fin de cuentas son válidos. Los argumentos que utilizamos usando inducción sobre fórmulas, por ejemplo. Pero No, es un poquito... válidos con respecto a qué cálculo de demostraciones. Bueno, sí. Sí, o sea, bueno, es que tendríamos que formalizarlo, ¿no? Para... Exactamente, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, cuando tienes una proposición y dices que mi proposición es cierta, una vez, como te digo, o sea, le das como cierta interpretación, ¿no? O sea, crees que la proposición te dice ciertas cosas. Pero a final de cuentas, lo único que puedes decir es que existe una demostración para el enunciado que tú estás dando, donde la demostración lo defines de cierta manera. Sí. Entonces, pues uno tiene que tener cuidado, ¿no? De qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno demuestra, por ejemplo, la paradoja de Banach-Tarski, uno realmente no demuestra que, tengo una esfera y la puedo partir en dos pedazos. Ok, esa es la manera en la que uno lo interpreta. Sí. Pero realmente lo único que estás diciendo es que bajo los argumentos de la lógica proposicional, ¿no? Utilizando este cálculo de demostraciones, Sí, llegas a utilizando ciertos... estos axiomas, existe una demostración de la proposición que acabas de escribir. Sí. ¿No? Y querer decir que de veras esto me quiere decir que de veras mi esfera la puedo dividir físicamente en otras cosas, eso ya está más para allá, eso no es cierto, eso no es lo que te dice. Bueno, ¿qué significaría una esfera físicamente también, no? No, pues una esfera es una esfera. Entonces, exactamente. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno. Okay. Bueno, no sé, entonces, ¿usted qué opine con respecto a cómo presentar esta... Porque, bueno, este tipo de cosas, Uh-huh. esta
este método para hacer pruebas de cosas que cumplen las fórmulas. Sí. Pues lo tengo en la o sea, lo saqué de las referencias de la... de hecho... Sí, pero es que ese es el detalle, que todo el mundo hace esto así, o sea, pues nada, ¿no? O sea, quieren barrer los problemas debajo de la alfombra y pues muchas veces se maneja, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a pensar que mi metateoría me permite definir todas estas cosas de manera consistente, pero entonces no lo puedes llamar teorema, ¿no? O sea, llámale principio o algo así. Pues sí. Sí. Principio Ok. de inducción sobre fórmulas. Ujú. Sí, me parece buena idea. En vez de llamarlo teorema. No sé por qué le puse teorema. Sobre todo porque no lo demuestro, ¿no? Si lo demostrara... Sí. Bueno, ahí lo voy a ir cambiando. Bueno, cabe resaltar que la teoría de conjuntos se puede potencialmente estudiar de manera puramente sintáctica, ¿no? Es escribir los enunciados y pruebas de manera simbólica. Sin embargo, esto resulta muy inconveniente, pues, hacerlo, ¿no? El trabajo humano de hacer eso, por lo cual comúnmente trabajaremos describiendo los enunciados mediante el lenguaje natural y apelando un poco a la interpretación intuitiva de estos, sin embargo, siempre siendo esto una representación del lenguaje formal. Por ejemplo, las fórmulas x en y y x igual a y se pueden enunciar como x pertenece a y x es igual a y, respectivamente. Bueno, sí, aquí básicamente esto, o sea, a pesar de que definimos, o sea, no definimos, o sea, sí se hace para eso también, pero nosotros no definimos o no formalizamos las cosas, en nuestro caso, para hacer las cosas de manera, utilizando eso, ¿no? Utilizando los símbolos, utilizando demostraciones así de que por pasos, de que aplicamos esta regla lógica y esta regla lógica y salen estos símbolos. Nosotros utilizamos esto para usarlo, para usar el cómo se relacionan las fórmulas con los enunciados, con cómo se comportan los conjuntos definidos con estas fórmulas. Entonces, pues las demostraciones son, pues como normalmente se hacen en matemáticas, ¿no? No vamos a estar haciendo... Ok, entonces, vamos a hacer esto, bueno, a ver, igual no llegamos muy lejos porque te estuve interrumpiendo mucho. Sí, apenas terminamos la primera sección de los preliminares. No, pero es porque esa parte fue toda la de la metateoría, ¿no? Porque ahora sí ya vas a hablar acerca de los axiomas, ¿no? Y de los axiomas, pues no hay ningún problema, porque ya, o sea, simplemente son enunciados, Ajá. ¿no? Entonces están allí y, pues eso ya veremos cómo trabajarlos, cómo generalmente los interpretamos, todo lo demás. Esto lo podemos ver si quieres en la siguiente sección. No sé si a lo mejor quieras seguir la siguiente semana, yo seguramente que tenías más preparado. Sí, yo no tengo ningún problema, pero no sé si alguno de mis compañeros quiere exponer algo la próxima semana. Ok. Si alguien protesta, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? La una, dos y tres. Nadie protesta. Entonces, a ver, le seguimos la siguiente semana. Ujú. Entonces, igual aquí, o sea, igual te estoy interrumpiendo mucho con esos pedazos, pero el detalle es que la metateoría de teoría de conjuntos y en general la semántica de teoría de conjuntos, Ujú. o sea, yo no estoy como muy de acuerdo en cómo se hace. Sí, Y entiendo. siento que muchas cosas quedan muy confusas y luego muchas veces uno entiende cosas de manera que, o sea, uno cree que están diciendo ciertas cosas y realmente eso no es lo que te dicen, Ok, ¿no? Entonces, pues por eso he estado como insistiendo tanto en esa parte. Entonces, claro. por ejemplo, no es muy común en libros de teoría de conjuntos que te hablen acerca de contextos, ¿no? De los contextos en las Claro. variables, como estás No, definiendo. Que te hablen acerca de cálculos de demostraciones, ¿no? Que te hablen acerca de todo ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, sí lo estás manejando, ¿no? Y como tienes una teoría, ¿no? El problema como la teoría de conjuntos está como de veras muy, muy abajo, ¿no? En los fundamentos de la matemática, pues luego a veces, o sea, ocurre lo que tú dices, ¿no? Que uno quiere usar teoría, estamos tan acostumbrados en matemáticas a usar conjuntos, ujú, que uno quiere usar teoría de conjuntos para definir teoría de conjuntos, ¿no? Y sí, no se vale.
Entonces, todos esos detalles casi nunca se explican así como de una manera muy clara. Entonces, pero bueno, ya de alguna manera, bueno, mencionamos eso. O sea, creo que nada más el comentario es decirte que sí, hay mucho otro rollo, ¿no? Hay mucha claro. parte detrás de esta parte, ¿no? Que sí es muy interesante. Hacia atrás. Siempre podemos sacarle hacia atrás las cosas, ¿no? Podemos fundamentar más las cosas. Pues sí, pero en este caso, o sea, sí te da una teoría interesante. En cualquier caso, ya para lo siguiente, pues simplemente vas a anunciar los axiomas de Sí. el CTP menos, Sí. Sí, vamos a ir muy ¿no? rápido. Y Porque así ya vamos a poder, pues ahora sí hacer más matemáticas. sí, porque ya son cosas que ya sabemos. O sea, realmente los axiomas solamente es saber cuáles son, porque realmente pues todos los entendemos, son cosas básicas. Lo que es una función ya todos lo sabemos. Conjuntos indexados, relaciones de equivalencia, particiones, relaciones de orden, todo eso como que no tiene mucho caso, ¿no? Quizás nada más entrar en detalle con un par de axiomas que quizás no sean tan naturales y ya. Ok, muy bien, excelente. Ok, pues bueno, pues muchas gracias. Gracias. Pues entonces le seguimos la siguiente semana. Sí, hasta la próxima semana. Nos vemos. Muy bien, Nos vemos. Vamos, hasta luego. muy buenas. Bye.